aportaciones de Hammer nos hayan permitido entender a todos mucho mejor qué es en realidad el cáncer y cómo se cura. Por tanto, que merezca nuestro más sincero reconocimiento. Ahora, vamos a ver lo que plantea Hammer. Vamos a ver si nos podemos contestar la pregunta de si se cura solo el cáncer. Lo que genéricamente se denomina cáncer y que puede manifestarse en un tumor sólido, una proliferación celular como la leucemia, una úlcera carcinomatosa o una necrosis tumoral, no es en realidad una enfermedad, sino es un proceso biológico natural que el cuerpo pone en marcha cuando se sufre un shock, principalmente traumático inesperado, generador de un conflicto biológico. Conflicto que, mientras no se resuelve, lleva al organismo a responder con toda una serie de cambios en sus células que pueden provocar diversas patologías, cáncer incluido. Y lo hemos visto. Hemos visto a veces, por ejemplo, metástasis resolverse incluso sin medicamentos, ¿sí? Mandan a alguna paciente con metástasis y de repente, de buenas a primeras, pues se cura. Y los médicos, pues, le proporcionan remisión completa y pues no se sabe la remisión completa y espontánea, ¿sí? Porque no se sabe la causa del por qué se curó así tan prontamente. Y tiene que ver con esto. Sin embargo, cuando se soluciona ese conflicto de forma definitiva y no sobreviene en recaídas recidivas, se entra en un proceso de curación en el que al enfermo, una vez ha conocido y comprendido el cómo y el para qué de su enfermedad, le basta seguir unas sencillas medidas terapéuticas no agresivas para sanar, entre las que no se descarta la cirugía. Quien asegura todo lo que se explica en la entradilla de este reportaje es el doctor Hammer, probablemente el médico más vilipendiado, atacado, injustamente perseguido en las últimas décadas en Europa, como ya explicamos. Unas aseveraciones que, sin embargo, están ampliamente fundamentadas, corroboradas por otros médicos e incluso por instituciones universitarias, porque afortunadamente Hammer empieza a no estar solo en su lucha por explicar qué es el cáncer y cómo afrontarlo. Aunque nosotros tengamos que manifestar que su afirmación de que todos los cánceres tienen un origen traumático debiera ser matizada y decir la mayoría, pues, pero vayamos tal como prometimos a explicar los descubrimientos y conclusiones de Hammer. Descubrimientos que tendrían lugar a raíz de un hecho dramático acaecido en su vida, la muerte accidental de su hijo Dirk, ¿sí? De un disparo fortuito. Entonces, fíjense aquí que esto marcó profundamente a Hammer y a su mujer, que pues al poco tiempo se manifestó en él un cáncer de testículo y en su mujer un cáncer de mama. Un nuevo drama que lo llevaría a reflexionar al matrimonio Hammer y le haría preguntar si la muerte de su hijo tendría pues relación con esta enfermedad, ¿sí? Y pues gracias a esto realiza toda una serie de importantes descubrimientos. Hoy su trabajo está plasmado en lo que ha dado en llamarse la nueva medicina, corpus doctrinal que permite entender no solo el origen y desarrollo del cáncer, sino de la mayor parte de las enfermedades y que está resumida en lo que Hammer denomina las 5 leyes biológicas. Vamos a verla brevemente, aunque para comprenderla, pues habría que comentarlas de una manera más extensa y habría que entender diagramas. Yo voy a intentar de resumirle bien esos diagramas más adelante para ver si podemos comprender esas 5 leyes mucho más. Vamos a ver la primera ley biológica. La primera ley biológica, la primera conclusión o descubrimiento al que Hammer llegaría sería que el cáncer tiene su origen en un shock traumático inesperado que se sufre en soledad. Esa es la primera, ¿sí? Un impacto conflictivo de contenido dramático en el ámbito psíquico que le pilla a uno a contrapié. Algo que, como decimos, a nuestro entender, es así en la mayor parte de los casos, pero no en todos. Los casos de niños en los que se ha manifestado un cáncer por el simple hecho de vivir al lado de torres de alta tensión o antenas de telefonía móvil, por ejemplo, pudieran ser un ejemplo de este tipo de cáncer que no se manifiesta, ¿sí? Como resultado de un shock. Sin embargo, para entender
En su justo término, lo que quiere decir Hammer, hay que aclarar que también puede haber conflictos biológicos tanto durante el desarrollo del embrión y del feto como en el momento de nacimiento. Por ejemplo, por un parto traumático y durante la etapa inicial de la vida. ¿Sí? Obviamente, Hammer empezaría a sospechar la relación shock traumático-cáncer al reflexionar sobre su caso y el de su esposa. Así que, aprovechando que trabajaba como jefe de servicio en un hospital, se dedicó a indagar si entre los enfermos de cáncer que ingresaban en él había habido shock fuertemente traumáticos poco antes de que la enfermedad apareciera. Y constató que así era. Posteriormente, se daría cuenta además de que el tipo de problema y sobre todo la forma en que se vive el conflicto también está relacionado con el órgano que resulta afectado. Una relación en la que decidió denominar colorido del conflicto. O sea que el colorido del conflicto en esa primera ley biológica es cómo tú vives, ¿sí?, ese conflicto o qué es lo que haces para afrontar ese conflicto que te va a llegar o que te va a llevar a manifestar pues una enfermedad más aguda o más complicada. Animado, decidió ampliar su investigación y averiguar si esa relación no se producía también en pacientes con otro tipo de patologías distintas al cáncer, descubriendo que, en efecto, muchos de los enfermos reconocían haber sufrido determinados problemas antes de enfermar y que, además, los habían somatizado de similar manera, es decir, con las mismas patologías o enfermedades en función del colorido del conflicto. Resumiendo, Hammer comprobó que en la práctica totalidad o en la totalidad de todos los casos de cáncer estudiados, las personas habían sufrido previamente un fuerte conflicto y que en función del tipo de conflicto y de cómo vivieron el mismo, una ruptura de pareja, la muerte de un ser querido, el despido del trabajo, algún estrés, algún jefe, por ejemplo, que te presiona, se veían afectados unos órganos u otros. Circunstancia a la que, insistimos, llamó colorido del conflicto. ¿Sí? Hammer, en cualquier caso, remarca la diferencia que existe entre conflicto psíquico o emocional y conflicto biológico, para lo cual propone 5 criterios definitorios y, sobre todo, llama la atención en que el contenido del conflicto, pérdidas, separaciones, amenazas, sean conflictivas, dramáticas, vividas en soledad y que nos agarran a contrapié, o sea, nos agarran desprevenidos. El conflicto, plantea Hammer, se plasma en el cerebro. Demostrar la relación mente-enfermedad, Hammer se preguntaría si en el cerebro, órgano regulador de la mente, ese conflicto no se plasmaría también de alguna manera. Es decir, si en los casos de enfermedad y especialmente de cáncer no se vería en él algo anormal si se hiciera un escáner cerebral con un modelo TAC, tomógrafo axial computarizado. ¿Sí? Entonces, él empieza a relacionar las enfermedades con conflictos, pero él quiere saber, pues objetivamente, no subjetivamente, si habría alguna relación, si mediante alguna prueba mecanizada se podía revelar pues ese conflicto. Así que con el fin de constatarlo, se dedicaría a partir de ese momento a hacer escáneres cerebrales a todos sus enfermos, comprobando que aparecían en todos ellos una serie de marcas en formas de diana, o sea, son como círculos, ¿sí?, con un punto central. Sin embargo, sus compañeros le aclararían que en realidad aquellas marcas circulares eran fallos del sistema que se habían bautizado como artefactos y que no se correspondían con nada real. Es decir, que se trataba de fallos corrientes en el funcionamiento de la máquina, porque ésta, al emitir su radiación, lo hace en forma de círculos y que en consecuencia no debía tenerse en cuenta porque no reflejaba nada real. Solo que a Hammer aquella explicación no le convenció y se preguntó si esas dianas no podrían deberse a alteraciones del campo electromagnético del cerebro ocasionadas por el conflicto. Y como se trata de un científico, en lugar de especular, decidió averiguar la verdad, para lo cual entró en contacto con la empresa alemana Siemens, fabricante de los aparatos, a fin de determinar con sus técnicos si esas dianas eran realmente debidas o no a fallos técnicos. La empresa desde el principio negó que fuera así y accedió a realizar conjuntamente con Hammer un protocolo de investigación
durante 6 meses para demostrarlo. Solo que el estudio se interrumpió a los dos ante la evidencia de los resultados. Los llamados artefactos no eran fallos del aparato. Luego la causa tenía que ser otra y la demostración de que tenía razón fue sencilla. Él planteaba colocar un paciente en cuyo escáner apareciese uno de esos artefactos boca arriba y con la cabeza apoyada sobre la nuca y posteriormente con la cabeza de lado. Era obvio que si la diana se debía a un fallo del aparato, aparecería en ambas placas en el mismo lugar. Pero si reflejaba algo del interior del cerebro, la diana se desplazaría en la misma proporción que se desplazaba la cabeza. El resultado fue claro. La diana se desplazaba, demostrando que el aparato reflejaba algo del interior del cerebro. Pues bien, a esas marcas que reflejan el conflicto en el cerebro, las bautizaría como focos de Hammer. Entonces tenemos colorido del problema, focos de Hammer, ¿sí? Entonces aquí es muy importante que tengan en cuenta los nombres. Algunos de sus detractores argumentarían que si lo que plantea Hammer fuera cierto, esas dianas aparecerían también al realizar una resonancia magnética nuclear, una RMN, cosa que no ocurre. Sin embargo, olvidan o ignoran que la razón de que ello solo suceda al efectuar un TAC es que en la alteración de campo electromagnético no hay momento magnético del núcleo, y esto sí lo hay en la resonancia magnética. Por tanto, al no haber vector de campo magnético, este no puede ser captado por la resonancia magnética nuclear. Y la razón para que no haya momento magnético es que este solo se produciría si el número de protones y neutrones producidos en los núcleos atómicos situados en el área enmarcada por la diana fuera impar. Pero cuando se produce un conflicto emocional, la diana cerebral contiene un número par de protones y electrones. Fíjense este descubrimiento tan interesante, razón por la que no emite vector de campo magnético que pueda ser captado por la radiación electromagnética. Entonces, fíjense aquí, precisamente en esa circunstancia se basa la radiación electromagnética en la captación de esos momentos magnéticos. Siguiendo el curso de sus investigaciones, Hammer descubriría que solo los escáneres cerebrales no solo demuestran a veces señales en diana, sino que también aparecen otro tipo de marcas redondas pero oscuras que son identificadas como edemas y que pueden verse en los focos donde antes estaban las dianas. Pues bien, según Hammer, eso indica que el conflicto está en vías de solución. Es decir, que si donde antes había una diana aparece luego una mancha oscura, es señal de que el conflicto se está resolviendo y el órgano afectado en vías de regeneración. Hammer terminaría comprendiendo, pues, al analizar tantos casos, que un impacto psicoemocional de las características definidas anteriormente se plasma de inmediato en el cerebro y prácticamente de forma instantánea en un órgano. Y que el hecho de que el conflicto se manifieste como un cáncer o como otra enfermedad depende solo del grado del mismo de su intensidad. Es decir, que el cáncer se desarrolla fundamentalmente cuando se trata de un shock traumático de alta intensidad que le pilla a uno completamente desprevenido y que además se vive en soledad, en aislamiento, sin compartir los sentimientos y pensamientos con las personas alrededor. Al impacto inicial se pone en marcha el conflicto biológico. Hammer lo bautizaría en recuerdo de su hijo como síndrome Dick-Hammer. Así que cuando hay un conflicto biológico, pues así lo vamos a mencionar, DSH. Asimismo, constataría que la misma situación puede desencadenar distintos tipos de cánceres en unas personas y otras, algo que, según Hammer, depende del colorido, es decir, de la manera en que se vive y se siente esa experiencia traumática. Algunos investigadores comentan en este punto concreto que quizás el hecho de que el órgano afectado sea uno u otro no dependa de lo que postula Hammer, sino de que el cáncer simplemente se manifiesta en el órgano que se encuentra en ese momento más debilitado. Esto puede ser, o sea, no solamente tiene que ser de la manera en que Hammer lo plantea. O sea, Hammer plantea de que el cerebro, en la zona en donde se manifiesta el conflicto, en la región del cerebro, pues está conectada a ciertos órganos y son esos órganos los que sufren el trastorno biológico. Hay otros médicos que plantean que no es así,
que el órgano que sufre el trastorno biológico es el órgano más debilitado. En medicina tenemos órganos débiles, que son órganos que se conocen como órganos diana, ¿sí? Y casi siempre unas personas padecen de problemas más de gastrointestinales que otras más del páncreas, otras más del corazón, pues porque pues existe el órgano diana, que es el órgano más debilitado en la persona. La desaparición del cáncer, en suma, el cáncer y cualquier otra enfermedad equivalente no sería sino la respuesta con la que reacciona el cuerpo ante un conflicto importante, conflictos conocidos y que de forma general la psicología del comportamiento cataloga hoy, dividiéndolos en arcaicos, modernos e intermedios, según el curso del proceso evolutivo de las especies. Los conflictos arcaicos son los relacionados con la nutrición y la protección, necesidad de supervivencia y de protección de la integridad del cuerpo y las vísceras vitales para la vida, por lo que están regulados por el cerebro reptiliano o cerebro antiguo. Los conflictos más modernos corresponderían a los de desvalorización y sobre todo los de territorio, y los intermedios a los de separación y de nido, aunque esta división es relativa ya que los de nido corresponden al periodo anterior. ¿Y por qué se hace mención a esto? Se preguntarán. Pues sencillamente porque sabiendo mediante un TAC qué zonas cerebrales han sido afectadas por el conflicto, podemos prever qué órgano u órganos probablemente se vean a su vez afectados. Y no nos extenderemos en este punto para no ser prolijos en aspectos demasiado técnicos que no están al alcance de todos, ¿sí? Con el fin de que se entienda mejor, pues explicaremos pues un caso planteado por el propio Hammer. Por ejemplo, si una mujer diestra de 40 años, que es lo que le estaba comentando anteriormente, sorprende a su marido en infragantis con una bella muchacha de 18 años, en el lecho conyugal, lo más probable, si quiera a su marido, es que tenga un conflicto del tipo sexual, pero también uno de desvalorización en relación con su pareja, por lo que seguramente sufrirá descalcificación del hombro derecho. Si la muchacha, sin embargo, no es una joven bonita, sino una prostituta, el conflicto sexual seguirá presente, pero a él se añadirá un conflicto de pareja, lo que puede ocasionarle un cáncer en el seno derecho. Un conflicto de territorio, uno de asco, pues de pensar que la prostituta estaba en la cama del matrimonio, lo que puede llevar a una hipoglucemia. Entonces, fíjense cómo aquí, pues, un trastorno puede generar varios conflictos que pueden generar varios procesos orgánicos, varios trastornos orgánicos que a su vez pues pueden llevar no solamente a la aparición de un cáncer, sino también a la aparición de otras patologías que puedan estar presentes. Cabe añadir que algunos conflictos se graban a fuego en nosotros. O sea, nosotros podemos tener conflictos aproximadamente que se quedan en nuestro inconsciente por años, ¿sí? Y que a veces basta sentir uno de los elementos del conflicto para revivirlo por completo con la misma intensidad. Por ejemplo, porque a nivel inconsciente nos recuerda el hecho traumático, el color parecido del pelo en otra joven, la forma de la cara, la figura, el olor corporal, el perfume. De ahí la importancia que Hammer da a indagar todos los elementos que originaron el conflicto a fin de evitar que algún elemento suelto pueda volverlo a activar. Una tesis que, por cierto, comparten otros muchos expertos y a la que dan una importancia trascendental. Es el caso de Joaquín Grau, que también plasma en su excelente tratado teórico práctico de anateóresis, obra que debería ser de obligada lectura en todas las universidades y que recomiendo a cualquier médico que esté leyendo pues esta conferencia. En definitiva, pues ese hecho explica que un cáncer aparentemente curado pueda volver a manifestarse en el mismo órgano al cabo de un tiempo. Por eso es muy importante diagnosticar el DHS y los raíles o circunstancias acompañantes que pone en marcha. A fin de cuentas, el cáncer solo desaparece cuando el conflicto queda definitivamente resuelto. Ahora bien, Hammer se encontraría con algo que parecería echar por tierra su tesis. Casos en los que las personas aseguraban haber vivido un conflicto e incluso estar viviéndolo en ese momento. Comprobar que el escáner
mostraba la señal correspondiente y sin embargo constatar también que la persona orgánicamente no tenía síntoma alguno. Y al revés, es decir, personas que relataban haber vivido hacía tiempo un conflicto, haberlo resuelto, no haber tenido problema alguno durante esa fase y que justo tras resolverlo les sobrevino la enfermedad. Un aparente contrasentido que conciliaría su segunda ley o ley de carácter bifásico de las enfermedades, que dice así: toda enfermedad sigue una evolución bifásica cuando el conflicto biológico que la dio origen o que le dio origen ha sido resuelto. Expliquémoslo. Aquí la segunda ley, en realidad la segunda ley de la nueva medicina se le conoce más como la ley de la simpagotonía y vagotonía, y viene a indicar que todo síndrome Dirkhammer, es decir, a todo shock traumático inesperado que te pilla de improviso y se vive en soledad, sigue siempre a una etapa de simpagotonía o fase activa del conflicto, ¿sí? Y otra de vagotonía o fase resolutiva o curativa del conflicto. O sea que a ti te da un conflicto, tú lo resuelves y después te enfermas, porque simplemente estás siguiendo a una etapa de simpagotonía. Aunque tú lo resuelvas, estás en esa etapa. Y después va a haber otra fase que se llama fase de vagotonía o fase resolutiva. Dicho de otro modo, tras la vivencia de todo suceso que ocasiona un conflicto biológico, el cuerpo pone en marcha un sistema para procesar y resolver ese conflicto. ¿Sí? A fin de cuentas, tenemos un sistema biológico extraordinariamente bien concebido para proteger la vida. En la primera etapa, también llamada la fase fría, se le puede llamar, el organismo se prepara para enfrentar el conflicto, incluso aunque lo resuelvas. Es el llamado periodo de simpagotonía y es muy importante ya que permite a la persona sobrevivir a pesar del gran impacto que acaba de sufrir y movilizar sus energías para la solución de su problema. Normalmente cambia el carácter de la persona y suele estar irritable, nerviosa, malhumorada, come menos, duerme poco o no duerme, adelgaza y las palmas de las manos están muy frías. A esa fase decía la fase de vagotonía o fase caliente, terapia natural que ofrece la naturaleza y que responde a la necesidad de descanso absoluto a fin de permitir al organismo la recuperación tras la resolución del conflicto. Y aunque en ella es donde empieza en realidad la curación, es la fase que paradójicamente los médicos convencionales suelen identificar con la enfermedad propiamente dicha, puesto que es cuando aparecen los primeros síntomas físicos evidentes de la enfermedad. Entonces, fíjense aquí lo importante. A veces, por ejemplo, nos aparece un cáncer y ese cáncer es sencillamente una fase de vagotonía o fase caliente en el que el organismo está resolviendo un conflicto. Nosotros pensamos que es una enfermedad, atacamos ese cáncer y luego de pues curarlo lo que hacemos es empeorarlo porque no dejamos que el organismo pues se cure. Síntomas que pueden ir desde inflamaciones hasta incluso tumoraciones cancerígenas, lo que depende de la zona cerebral que se haya visto afectada durante el shock traumático. En esta fase se endematiza, o sea, es decir, se hincha de líquido y se inflama tanto el foco de Hammer en el cerebro como el órgano afectado, algo que puede comprobarse con un simple TAC. Es un periodo en el que la persona siente una gran fatiga y suele padecer sudoración, fiebre, pérdida de sangre y fuertes dolores, lo que tiene lugar hasta el día en que aparece la crisis epileptoide o crisis de curación, que dependiendo de la enfermedad puede presentarse como un punto de máximo agotamiento y de fiebre muy intensa y que es el momento de la verdad en caso de las enfermedades graves. Hammer también descubrió que cada tipo de conflicto desencadena una manifestación diferente. Así, cuando hay conflictos que afectan a la motricidad, la crisis no es epileptoide, sino epiléptica, con las convulsiones conocidas. Asimismo, constató que en la primera parte de la vagotonía, los síntomas son tolerables, en la segunda se incrementan y en la tercera parecen alarmantes. Es cuando se suele recurrir al médico cuando se hacen análisis y los valores sanguíneos, por ejemplo, pueden aparecer alterados. Los marcadores tumorales pueden estar igualmente disparados si, en este caso, el crecimiento celular
se da en los cánceres que proceden de la capa embrionaria mesodérmica moderna y ectodérmica. Y claro, los médicos se alarman sobre todo porque no entienden que esos síntomas concretos son los indicadores que el problema está resolviéndose y no agravándose. El mensaje de ese proceso biológico es descansa, reposa y permanece quieto. Ese debe ser el mensaje. En suma fase de crisis epiléptica o epileptoide no es sino el sistema que utiliza la naturaleza para evacuar los edemas a nivel cerebral y orgánico, que es la situación más peligrosa, ¿sí? Caso de la neumonía, infarto de miocardio, embolia pulmonar, estatus asmáticos. En esa etapa de vagotonía hay pues un breve periodo en el que se vuelve al estado de simpagotonía y tiene lugar una vasoconstricción que aprieta y ayuda a evacuar el edema, especialmente a nivel cerebral. Tras las crisis epileptoides, dependiendo de la magnitud, la persona entra en una fase de poliuria, emisión de gran cantidad de orina durante el periodo de tiempo, y puede también aparecer fiebre y sudoración, medios naturales que el cuerpo tiene para enfriarse, modular su temperatura. Se puede entonces ayudar al organismo aplicando compresas frías a nivel local y cerebral. La tercera ley biológica tiene que ver o es conocida como la ley del sistema ontogénico de los tumores y enfermedades afines. Viene a decir que cuando el DH o DHS o shock traumático inesperado que se vive en soledad impacta durante la fase activa del conflicto en una zona perteneciente al cerebro antiguo, aparecen tumores en los órganos que proceden tanto del endodermo como del mesodermo antiguo. Glándulas, capas protectoras, como la pleura, el peritoneo, la dermis, etc. Mientras que se impacta, por ejemplo, en una zona del cerebro moderno, lo que se producen son necrosis, ulceraciones en los órganos relacionados con el mesodermo moderno o ectodermo. Pueden ser huesos, ganglios, piel, tubos excretores de las diversas glándulas, bronquios, conductos biliares, pancreáticos, píloro, curvatura menor del estómago, entre otros. Hay que aclarar a las personas poco duchas en fisiología que cada órgano del cuerpo tiene su relé cerebral, es decir, su correspondencia con cierta zona específica del cerebro humano, y que este regula las tres capas u hojas embrionarias: el endodermo, el mesodermo, el ectodermo y el mesodermo antiguo, el mesodermo antiguo por el tronco cerebral y el cerebelo, el mesodermo moderno por el mesencéfalo y el ectodermo por la corteza cerebral. O sea, el cerebro regula, ¿sí?, todos los órganos y de una manera u otra está conectado, ¿sí?, con todos los órganos. Como hay que saber también que cada una de esas tres hojas embrionarias se relaciona con sus correspondientes órganos. Esa es la razón por la cual el shock se manifiesta o impacta en un la fase activa o de simpacotonía en una multiplicación celular o tumor si el conflicto impacta en el endodermo, en el mesodermo antiguo, o bien en una necrosis o una úlcera si impacta en el mesodermo moderno y ectodermo. Y esto implica algo muy importante: es imposible que un cáncer se propague entre órganos pertenecientes a distintas hojas embrionarias, por lo que algunas de las metástasis diagnosticadas por los oncólogos convencionales son absurdas. En la nueva medicina, el fenómeno de las metástasis se explica de otra manera. Corresponde a otros conflictos que pueden aparecer antes, durante y después del diagnóstico de la enfermedad principal. Son los conflictos que nosotros generamos en nuestros pacientes cuando les damos las noticias de la enfermedad, por ejemplo, y decimos que no tiene solución, y lo atendemos por 10 minutos y le mandamos simples medicamentos. Eso genera otro choque, eso genera otro conflicto, y esto es muy importante porque también tiene que ver mucho con la enfermedad, con el trastorno, incluso con otros conflictos que generen otros trastornos orgánicos. Hammer descubriría también que durante la fase de curación o de vagotonía, los tumores, producto de la proliferación celular en la primera fase, son eliminados
por las micobacterias, mientras que otras bacterias y virus producen todo lo contrario, o sea, proliferación y relleno celular, cuando existe necrosis o ulceraciones producidas en la primera fase de la enfermedad. Es decir, que los llamados carcinomas o sarcomas serían en realidad fases del proceso curativo del organismo, siendo esa acción positiva, ese programa biológico natural de sanación, paradójicamente a lo que los oncólogos en su ignorancia combaten. En cuanto a la cuarta ley, formulada como ley del sistema ontogénico de los microbios, explica que tanto estos como los virus son indispensables en la fase de curación. Más claramente, según Hammer, los hongos, ciertas bacterias y micobacterias tienen como función principal eliminar los tumores producidos durante la fase activa, mientras otros microorganismos, bacterias y algunos virus ayudan a restaurar las necrosis o ulceraciones. Y por tanto, es una barbaridad combatirlos. Los virus, por ejemplo, transportan las proteínas y sustancias nutritivas que el organismo utiliza para rellenar las úlceras. Esto explica, por ejemplo, que solo contraigan una enfermedad viral las personas que, por ejemplo, llegan a una fase de resolución, a una etapa de vagotonía, y que nunca haya infección por virus o microorganismo alguno en la fase de simpacotonía. En suma, los microbios ayudan tanto en la desaparición de los tumores como en la reconstrucción de tejidos en las úlceras y necrosis. Hay que añadir que tras la crisis epileptoide o de curación, el cerebro conserva aún algo de edema residual con un sentido biológico muy profundo, especialmente en los casos donde aparecen tumores, porque va a permitir que se evacúe o se enquiste la tumoración. Es decir, dependiendo de la hoja embrionaria donde esté asentado el tumor, este puede desprenderse y ser evacuado o enquistarse, quedando bien delimitado. Ahora bien, hay personas que pueden morir en esta fase. Eso depende de la gravedad y del órgano lesionado. Por ese motivo es muy importante conocer el momento del DHS y cuándo acaeció la solución del conflicto, porque nos orientará en relación a la gravedad de la sintomatología. En el caso, por ejemplo, del infarto del miocardio, que corresponde a una enfermedad no estrictamente cancerosa, tal como la entendemos convencionalmente, porque si el conflicto de territorio ha durado más de 9 meses, puede ser mortal. Por ese motivo es tan importante prevenir o bien actuar con cautela ante esta situación. Cabe añadir que en las crisis de curación el enfermo se encuentra muy fatigado. Es una fase exudativa en la que el cuerpo limpia o expulsa lo que no necesita y como requiere mucha energía para terminar de reparar y limpiar la zona dañada, se impone un descanso, fase de vagotonía imprescindible, una fase en la que el paciente debe estar muy bien cuidado porque se halla muy sensible y receptivo, siendo por ello muy vulnerable a caer otro conflicto biológico. Evidentemente en esta fase puede haber mucho dolor, como ocurre en el cáncer de hueso, porque el periósteo, la capa que recubre el hueso, que es la única que está enervada, se comprime debido al edema y eso es extremadamente doloroso. Es una fase, pues, en la que el paciente debe entender bien que lo que le está pasando es natural y debe tener paciencia. Suele durar entre mes y medio. Una punción, golpe o fractura en ese momento puede romper el periósteo y extender el callo óseo por los alrededores de la zona, situación que será diagnosticada de osteosarcoma. Y para terminar, pues la última ley biológica, denominada ley de la quinta esencia o de comprensión de sentido de la enfermedad, viene a resumir que viene a resumir un programa especial que pone en marcha la naturaleza y que tiene un profundo sentido biológico. Y es el de que detrás de los malestares, dolores y demás trastornos existe un mecanismo de la naturaleza que nos brinda la oportunidad de recuperarnos y revalidar esos programas especiales. Que basta comprender la situación y comprendernos para iniciar y trabajar en nuestra curación, y ello es así porque se parte de la base de que la ley integra todas las funciones que alcanzan al comportamiento y sus conflictos. Se concibe al cerebro como un ordenador que controla esas funciones y se comprende que los órganos expresan los resultados de la integración de estos sucesos. El cerebro además
programa la psique y en una relación dinámica se programa a sí mismo. Y viene también a decir que en las enfermedades no hay nada benigno o maligno, sino solo un profundo sentido de la naturaleza que se refleja en los ritmos de normatonía, simpacotonía y vagotonía. Que la enfermedad tiene siempre un sentido profundo, es más, desde el punto de vista científico nosológico, se trata de un suceso teleológico con una finalidad que se cumple con un sentido completo. Por eso, cuando una persona logra solucionar plenamente el conflicto que le ha provocado su malestar, el problema de salud que tiene termina resolviendo. En caso contrario, en cambio, el organismo no podrá completar su trabajo de autosanación. En suma, y como tantas veces hemos dicho, Hammer ha constatado nuevamente que tanto la enfermedad como la curación dependen de nosotros mismos, aunque no lo querramos asumir. Entonces, fíjense este super tipazo, este super señor que está dando mucho de qué hablar. Este señor le piden cita, le piden consulta y la consulta es para dentro de un año. O sea que hay pacientes incluso que se tienen que esperar un año para poder recibir una cita de una consulta de este señor. Y esto, lógicamente, se puede resolver si todos aprendemos de esta medicina y todos empezamos a tratar pacientes también con esta medicina que es muy importante y que tiene bases científicas arraigadas, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros dentro del cáncer, pues tengamos en cuenta a este señor y vamos a ver mucho más, vamos a conocer más de la medicina del doctor Hammer, vamos a ver otras terapias que les van a parecer increíbles, ¿sí? Pero esta es muy importante porque esta va aunada al tratamiento ortomolecular, va aunado al tratamiento integral que nosotros hemos estado proponiendo en clases anteriores, que hemos estado proponiendo en esta página que tiene mucha información científica, y vamos a sumar otros tratamientos importantes para que ustedes puedan aprender y puedan saber cómo aplicar, ¿sí? en nuestros pacientes que sufren de cualquier enfermedad. Carlos,